Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Bien, les hemos convocado para dar a conocer que el Tribunal Constitucional avala la fiscalidad verde de Extremadura. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que declara constitucional el impuesto que, como impuesto propio, en Extremadura grava el impacto medioambiental de determinadas instalaciones. Esto, en primer lugar, es un espaldarazo, como decía al principio, a un modelo fiscal que encuentra en la fiscalidad verde un referente. Es también la confirmación de que en Extremadura se ha hecho un ejercicio responsable de la autonomía fiscal, un ejercicio responsable que ha buscado que contribuyan en Extremadura las grandes empresas, los grandes contribuyentes que obtienen aquí beneficios y que deben contribuir al sostén de todas las cargas públicas, en definitiva, de los servicios públicos fundamentales. Esto sucedió con el impuesto a la banca, esto acaba de suceder hoy con este impuesto que grava con carácter medioambiental determinadas actividades y que, además de suponer un alivio a la Hacienda Pública de Extremadura, señala que la Junta de Extremadura, cuando ha ejercido su responsabilidad fiscal, es decir, cuando ha buscado un impuesto que tuvieran que pagar los grandes contribuyentes, lo ha hecho buscando hechos imponibles, es decir, buscando ámbitos que todavía no estaban gravados, que es lo que dice la sentencia, y lo ha hecho además con criterios fiscales y extrafiscales, en este caso de protección del medio ambiente y, sobre todo, de que contribuyan las grandes empresas y de que con ellos podamos mantener unos servicios públicos de calidad. La noticia se resume, como decía, es una sentencia largamente esperada. Extremadura ha defendido la constitucionalidad de este impuesto hasta el último eslabón judicial, hasta la última instancia y, lógicamente, es una buena noticia que nos debe motivar para seguir defendiendo. Que nuestro modelo fiscal exige que los españoles paguen igual con independencia de donde vivan y que las comunidades autónomas, cuando ejerzan su autonomía para gravar determinados hechos, lo hagan también como lo ha hecho Extremadura con el impuesto a la banca y con el impuesto de instalaciones que tienen impacto sobre el medio ambiente, que es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho hoy que es constitucional. Y quedo a la disposición de todos ustedes para cuantas preguntas quieran formular. Sí, buenas tardes. Preguntarle qué impacto económico supone esto para las arcas de la Junta. Pues reiteradamente hemos ido asistiendo a diferentes evaluaciones y yo diría que incluso un baile de cifras. Las cifras concretas se las podremos recordar luego porque creo que lo destacable de esta sentencia es lo cualitativo. Y lo cualitativo es, como he dicho, que Extremadura ha ejercido responsablemente su autonomía, que Extremadura ha sido pionera en la fiscalidad verde y que esa fiscalidad verde además se ha orientado con un afán que ponga de manifiesto quiénes son los que más deben contribuir en beneficio de quienes más lo necesitan. Con responsabilidad, con moderación, sin demagogia y, en este sentido, lo destacable hoy es que se trata de un tributo que tiene una finalidad también extrafiscal, que es la de la conservación del medio ambiente, que es la que, entre otras, el Tribunal Constitucional ha apreciado como merecedor de avalar nuestro tributo.
Creo recordar, había una petición por parte de las eléctricas de 700 millones de euros, por lo menos creo recordar que fue de la cifra que se habló. Y exactamente la ley que ahora mismo es declarada constitucional es la del año 1990 y tantos, es la reforma que se hace después. No sé, fue la reforma posterior. ¿Le importaría, por favor, volver a recordarnos eso? Porque yo ahora mismo andaba un poco ya, no sabía si era la reforma, cómo había ido todo eso y respecto a esos 700 millones de euros, la reclamación. Sí, sobre las cuantías ya les daremos las cifras con mayor precisión. Lo importante que señala esta sentencia, que está además sin analizar en sus últimos extremos, lo más importante es el fallo. También les digo que hay 2 votos particulares que también serán leídos con atención por parte de la Junta de Extremadura, para, en la medida en que aporten elementos de mejora de nuestro sistema tributario, así apreciarlo, pero lo que consagra es la constitucionalidad del tributo vigente, que es el de la reforma que se realiza con posterioridad en el decreto legislativo de 2006. De todas maneras, los hitos se los podemos resumir de forma más precisa para no incurrir en imprecisiones, que en este momento yo creo que es importante. Sí, preguntarle, sé que es a lo mejor un poquito prematuro, pero este dinero que se va a recaudar con esta ecotasa, no sé si la Junta ya previamente tenía alguna idea de lo que se podría destinar. La Junta de Extremadura este tributo lo estaba recaudando. Es un tributo que estaba vigente, estaba cuestionado de inconstitucionalidad y, sobre todo, la Junta de Extremadura lo ha defendido. La Junta de Extremadura, como todas las administraciones, tiene una hacienda pública que funciona con el criterio de caja única. Es decir, todos los recursos del sistema, sean de tributos propios, sean de tributos cedidos, van a la misma caja y desde ahí, en la ley de presupuesto, el Gobierno marca sus prioridades y dice, de nuestros ingresos vamos a destinar, en el caso de Extremadura, el 70% de nuestro presupuesto a políticas sociales, el 6% a gastos generales, y el 25% a políticas económicas y políticas productivas. Pero nosotros, y siempre lo he dicho y lo diré, defendemos el criterio de caja única. Los impuestos no se pueden desmembrar y eso es una forma, yo creo que un tanto errónea, de comprender cómo es la caja de la Administración, que es como la caja de una casa, exactamente igual. Pero vamos, en el proyecto de ley que ahora mismo está tramitándose en la Asamblea, 7 de cada 10 euros a políticas sociales, 3 a políticas económicas y 2 a gastos generales. No, perdón, he hecho mal las cuentas. El 70%, 7 de cada 10 euros a políticas sociales, 2 a políticas económicas y 1 a gastos generales. Sí, vicepresidenta, yo le quería preguntar, como no se pueden grabar 2 veces el mismo hecho, ¿podría darse el caso, más que nada porque sigue en una línea parecida ahora mismo el Ejecutivo Central, de que si pone un impuesto similar, Extremadura dejaría de recaudar o no sería así? Extremadura, si sucede con este impuesto lo mismo que sucedió con el impuesto a los bancos, no dejaría de recaudar, en sentido general, porque el Gobierno de la Nación tendría que compensarnos. De ahí la importancia de haber defendido este impuesto. Con el impuesto a la banca impone que se nos compense por la parte que dejamos de tributar. Por cierto, que el Gobierno del Partido Popular lo puso a tipo cero. No solamente lo nacionalizó, sino que además lo suprimió prácticamente. No me queda claro. Comenta que el tributo sigue vigente, con lo cual deduzco que la Junta de Extremadura sigue recaudando con cargo a esta ecotasa. Sí. Sigue vigente, no. Vigente ha estado siempre lo que el Tribunal Constitucional dice que es perfectamente constitucional. ¿Cuánto recauda la Junta de Extremadura anualmente? Las cifras se las voy a facilitar, si no les importa después, porque creo que es más relevante el aspecto cualitativo, como ya he dicho, y sobre todo, como señalaba con anterioridad, se han manejado diferentes cifras, algunas veces con un interés de confundir, pero es que es muy importante el impacto económico, se lo concretaremos, pero es más importante, que es lo que el Tribunal Constitucional enjuicia, declarar constitucional este impuesto.
que es tanto como decir que la Junta de Extremadura lo ha hecho bien, lo ha hecho con arreglo a la Constitución y lo ha hecho con una finalidad, como es en este caso, de protección del medio ambiente también. Y además con un criterio de proporcionalidad. Es un impuesto moderado, es un impuesto que respeta la progresividad. Y la progresividad como principio es un impuesto a los grandes contribuyentes. Y dentro de ellos también se modera en función de cómo impacten o no en el medio ambiente. Gracias, buenos días.